tiempo bien bonito. Y creo que una de las cosas que hablamos el jueves fue que absolutamente todos nosotros tenemos algo por lo cual estamos agradecidos con Dios, ¿cierto? O sea, es imposible decir que no tengo algo por lo que estoy agradecido. Sin importar de pronto las circunstancias o lo que estemos viviendo, todos tenemos algo por lo cual estamos agradecidos con Dios, ¿cierto? Y creo que una de las cosas que tenemos que tener siempre presente y que es muy importante es que siempre tenemos que estar alegres, lo vimos el jueves. Tenemos que siempre mantenernos en oración, ¿cierto? En comunión con Dios, y tenemos que mantener un corazón agradecido. Porque es que la gratitud no depende de nuestras circunstancias, sino depende de nuestra relación con Dios. Eso fue una de las cosas que hablamos el jueves y que tiene que ver un poco con lo que hablamos el domingo pasado también y con lo que vamos a hablar hoy. Y creo que una de las razones por las cuales nos cuesta tanto estar agradecidos, por las cuales nos cuesta tanto mantener un corazón agradecido hacia Dios, es porque hoy en día nuestra vida se ha convertido en una vida un poco superficial. Lo hablamos el domingo pasado. Vivimos por cosas superficiales. Nuestro enfoque se ha convertido en las cosas superficiales, en las cosas pasajeras, en las cosas que aparentemente tienen valor, pero realmente no tienen ningún valor. Vivimos para producir, vivimos para el carro, vivimos para la casa. Estaba hablando con alguien, creo que ayer, sí, estábamos hablando ayer, estaba en una reunión ayer, y estábamos hablando del consumismo. Vivimos en un país muy consumista, siempre estamos cambiando. Hay muchas personas que cada año cambian el celular, ¿cierto? ¿Quién cambia cada año el celular? Sale el nuevo iPhone y lo cambia. Así el celular esté funcionando perfectamente, lo cambian. Yo digamos que lo cambio cada 2 años, que ya empieza a ponerse lentico y ellos saben lo que hacen para que le toque a uno cambiar el celular. Pero vivimos en una sociedad consumista y nos hemos convertido en personas que vivimos por lo superficial. Trabajamos para el carro, para la casa, para el celular nuevo, para la ropa que nos ponemos, y muchas veces nos cuesta ser agradecidos con Dios porque no vivimos para lo eterno, sino vivimos para lo temporal y para lo superficial, lo pasajero, lo que va y viene, lo que realmente no nos llena. Y parte de la razón por la cual nos cuesta ser agradecidos es esa. Vivimos por cosas que no nos llenan. Lo único que a nosotros nos va a llenar es Cristo, nada más. Yo compartí mi testimonio en varias ocasiones y les he contado que mi vida aparentemente estaba todo en orden, pero realmente algo a mí me faltaba y era Jesús en mi corazón. Yo estaba perdido allá afuera y no tenía una vida de propósito, y aunque aparentemente las cosas pareciera que todo estuviera bien, que todo estuviera en orden, siempre nos falta algo, porque lo único que nos puede llenar a nosotros por completo es Jesús. Es Jesús, es lo único que nos puede llenar, y por eso nos cuesta estar agradecidos. Entonces, una pregunta que nos tenemos que hacer hoy es: ¿estamos viviendo por lo superficial o estamos viviendo por lo que realmente nos llena? Porque entonces hay parte del problema. Como lo superficial va y viene, tú puedes tener de pronto, y no digo que la familia sea algo superficial, pero hay personas que ponen su todo en la familia, en su esposo, en su esposa, en sus hijos, y sabes, una familia se puede destruir de un día para otro. Un divorcio, se separaron los padres, los hijos cogieron para un lado, la esposa para un lado, el esposo para otro lado, se acabó la familia, y entonces que ya no estás agradecido. Tu economía, de pronto, y puedes estar agradecido por la economía con Dios, porque sabes, Dios ha sido de pronto bueno este año, de pronto tu trabajo te dio muy bien, ha sido un buen año. Pero sabes, tu enfoque y tu agradecimiento no puede estar basado en eso nada más. Tiene que estar basado en Jesús. ¿Por qué? Porque es que la economía se acaba de un día para otro. Hay personas que yo conozco, con las que he hablado, que me cuentan: mira, yo tenía esto, tenía lo otro, tenía esta casa, tenía un carro, viví una quiebra y hoy en día la estoy pasando mal. Y entonces empiezan a recordar los tiempos cuando tenía, los tiempos cuando vivía en la casa, cuando tenía el carro. O cuántos de nosotros de pronto no recordamos los tiempos cuando vivíamos en nuestro país. Es que yo en mi país era un doctor, yo en mi país era un abogado, era un ingeniero, yo tenía 3 casas, tenía no sé cuántos carros, tenía esto, lo otro. Pero mira, ese tiempo ya pasó. Las circunstancias cambiaron, las circunstancias cambian todo el tiempo. Entonces, si nuestro agradecimiento está basado en las cosas que cambian, pues oye, va a ser muy difícil que puedas mantenerte agradecido, porque lo que estás viviendo hoy puede cambiar mañana. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Ya no estás agradecido? Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que Jesús, y lo que vimos el domingo pasado, es que Él venía preparando a sus discípulos para que ellos tuvieran entendimiento, porque Jesús sabía lo que se le venía a ellos, sabía de la tarea tan importante y el propósito que ellos tenían. Entonces Jesús venía preparando a los discípulos para que entendieran esta verdad espiritual. Número 1, ¿quién es Jesús?
y cómo tenían ellos que empezar a vivir su vida. Para los que estuvieron el domingo pasado, recuerden que Jesús hizo esta pregunta, o él hizo dos preguntas. Preguntó: ¿quién dice la gente que soy? Y la pregunta clave que le hizo a los discípulos es: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro respondió: tú eres el Mesías. Esto nos habla de que los discípulos sí tenían claro quién era Jesús en sus vidas. Tenían claro que Jesús era el Hijo de Dios, que era su Salvador, que era su Mesías. Pero entonces para nosotros, porque esta gran serie que venimos haciendo de haciendo la diferencia, para nosotros poder marcar una diferencia en nuestras vidas, tenemos que tener claras estas dos verdades: quién es Jesús y cómo tenemos que vivir nuestra vida. Vivir una vida que realmente le agrada a Dios, que glorifica a Dios. Y por eso tenemos que tener estas verdades arraigadas en nuestra vida. Tienen que estar pegadas en nuestra vida. Esto no es muy chistoso, pero el otro día yo estaba con Guido y estábamos arreglando las sillas y eso, y encontré una silla con un chicle pegado. Bueno, aprovecho y hago el anuncio: no peguen chicles en las sillas, por favor, que después me toca a mí despegarlo. Pero para lo que hoy fue bien difícil despegar el chicle. Es más, no quitó por completo el chicle. Estaba pegado a las fibras de la silla. O sea, aunque yo luché y le eché de todos, fui a Home Depot, compré productos, de agua caliente. De hecho, si alguien tiene un tip, me dijeron que con un hielo, le puse un hielo, no funcionó el hielo del todo, fue un poquito. El punto es que el chicle como que se metió entre las fibras de la silla. Y de esa misma manera, las verdades de la palabra de Dios tienen que estar arraigadas a las fibras de nuestro corazón. Nosotros no podemos vivir, no podemos mantener este corazón agradecido del que venimos hablando, si la verdad de Jesús, las buenas noticias, el evangelio no está pegado a nuestra vida. De una manera que así llegue la tormenta, así llegue el desierto, así cambien las circunstancias, así cambie la economía, pase lo que pase, eso está tan pegado a nosotros que podemos estar agradecidos en medio de la peor de las circunstancias. Por eso es que nos cuesta estar agradecidos. Y entonces los discípulos estaban empezando a entender estas verdades fundamentales, porque lo único que a nosotros nos va a sostener en los momentos difíciles son las convicciones. Es tener claridad de esto, estar convencidos de esta verdad, porque lo único que a nosotros nos mantiene firmes son las convicciones. Por eso es que muchas veces nos decaemos, por eso es que muchas veces nos achantamos, porque es que no tenemos convicciones arraigadas lo suficientemente fuerte a nosotros como para cuando llega la situación complicada nos logremos mantener firmes en el camino del Señor. Y entonces las convicciones sí hacen una diferencia en nuestra vida. Entonces yo quiero preguntarles hoy: ¿estamos hoy todos acá convencidos de qué posición, quién es Jesús y qué posición ocupa en nuestra vida, en nuestro corazón? Porque hay parte del gran problema. Sabemos quién es Jesús, pero estás convencido. Es una convicción en tu vida. ¿Quién es Jesús en tu vida y en dónde está ubicado en tus prioridades? Porque ese es gran parte del problema que tenemos. ¿Quién es Jesús en tu vida? Pero entonces ahora los discípulos tenían que aprender otra lección. No solamente quién era Jesús, pero cómo tenían que empezar ellos a vivir su vida. Y no sé si recuerdan el domingo pasado, pero Jesús les ilustra básicamente tres cosas que iba a vivir Jesús. Y como consecuencia ellos también iban a tener que experimentar. Y era sufrimiento, cosas terribles, rechazo y muerte. Y sabemos que Pedro lo reprende a Jesús y se lo lleva aparte y le dice: Jesús, no digas eso. Si eso te va a pasar a ti, también me va a pasar a mí. No digas eso. Y la respuesta de Jesús fue clara y contundente. ¿Quiénes recuerdan que respondió Jesús? Aléjate de mí, Satanás. Le dijo: aléjate de mí, Satanás. Satanás siempre va a tratar de desviarnos de nuestro propósito. Y una de las estrategias que Satanás usa para desviarte de tu propósito, de lo que tienes que hacer, de lo que Dios tiene para ti, es que no tengas convicciones en tu vida, o por lo menos que tengas las convicciones equivocadas, la verdad equivocada. Y entonces cuando tenemos la convicción correcta, como dije, como el chicle, pegado como un chicle a nuestras vidas, vamos a llevar una vida de propósito. Y por más de que llegue el enemigo con sus mentiras, por más de que lleguen personas como Pedro a decirnos cosas, nosotros nos lograremos mantener firmes en el propósito de Dios y vamos a poder llevar la vida que estamos llamados a vivir. Y Jesús responde algo muy bonito y les dice: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, yo pregunto hoy, ¿quién de aquí quiere ser un seguidor de Jesús? Amén, pero dígalo con convicción: amén. Entonces acá les tengo lo que dice Jesús. Si ustedes quieren ser mis seguidores, tienen que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Estamos hablando de un requerimiento, no de una opción. Hemos convertido el cristianismo en algo opcional, algo que encaja en mi vida, algo que yo decido cómo lo hago encajar.
y yo no quiero hacer cambios, no quiero yo ser el que tengo que encajarme a lo que Dios tiene para mí, a la palabra de Dios. Y entonces volvemos una relación con Dios a nuestra manera, ajustamos a Dios a nuestra manera, cuando somos nosotros los que nos tenemos que ajustar a Dios. Y entonces la verdad que nosotros aceptemos va a determinar la manera en que tú y yo vivimos. La verdad que tú aceptes hoy va a determinar la manera en que tú vives. Y por eso es que muchos no vivimos la vida que Dios quiere que vivamos. Por eso es que muchos de nosotros no vivimos una vida que está glorificando a Dios y no es la vida que Dios quiere que tú vivas hoy. Porque posiblemente hoy estás aceptando una verdad incorrecta. Y por eso hoy vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios de una manera más específica de cómo tú y yo tenemos que empezar a vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, por tantas bendiciones que nos has dado. Señor, te damos gracias por esta semana de acción de gracias, Señor, por poder compartir en familia, Señor, por tener un tiempo de descanso, Padre, porque tú eres un Dios bueno, un Dios presente en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Padre, por el jueves que tuvimos un espacio como familia y como iglesia para compartir, para comer, para agradecerte, Señor. Te damos gracias por este día tan bonito que nos has regalado hoy, Señor, porque estamos aquí, Señor, con vida, Padre. De pronto las circunstancias hoy no son las mejores, Señor. De pronto estamos viviendo situaciones difíciles en nuestra vida, Padre, pero estamos hoy aquí firmes, Padre, alabándote y adorándote, Señor. Te pedimos que esta palabra que tienes tú hoy para nosotros nos confronte, Señor. Sea una palabra que nos motive a hacer ajustes en nuestra vida. Te pedimos que nuestro corazón, Señor, sea terreno fértil, Señor, tierra buena, Padre, para que tu palabra entre a nuestros corazones, Padre, y se arraigue, Padre, y crezca y dé fruto en abundancia en todas nuestras vidas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que la verdad que aceptemos va a determinar la manera en que nosotros vivimos nuestra vida. Y entonces muchos de nosotros precisamente no estamos viviendo de la manera correcta. Y gran parte del problema es ese, que estamos aceptando la verdad incorrecta. Creemos que sabemos cuál es la verdad, pero realmente no la conocemos. Estamos viendo mentiras. Les quiero poner un ejemplo, ilustrárselo de esta manera. Anoche fui a un cumpleaños de una amiga. Entonces estaba en el cumpleaños de mi amiga, estaba con Nicola allá. Y vi una escena que a mí me dio risa, pero creo que a los papás de los niños no les dio risa. La hermana de mi amiga tiene gemelos, y entonces estaba el papá con los gemelos sentado en sus piernas, estaban viendo algo en el celular. Yo estaba justo parado detrás, lástima que me lo perdí porque me hubiera gustado verlo, pero uno de los niños le pegó un puño al otro. ¡Pum! Le pegó un puño. Y yo sí oí el sonido del puño, ¡pam! Y le pegó. El otro niño se puso a llorar, regañaron al otro niño. Y entonces, hablando de verdades, después vi algo muy bonito de cómo los papás le enseñaron lo que es la palabra de Dios desde una tempranada, la verdad a estos niños. Y vi una escena muy bonita cuando el niño viene donde el hermanito. Tendrían 3 años estos niños. Yo soy malo con edades. ¿3 años? 3 años tenían los niños. Sí, para mí, no, yo no sé por qué yo un niño, y para mí puede tener 8 o 2 años. Yo no logro cómo entender. Yo me metí en unas equivocaciones como que pensando que tiene 8 años y tiene 3 años el niño. Entonces viene el hermanito, le da un abrazo, le pide perdón, ¿sí? Después de que le pegó, y el hermanito lo perdona, y después van los dos y abrazan a la mamá. Entonces fue una escena muy bonita, pero entonces me quedé pensando, ¿cuántos papás le han enseñado cosas incorrectas desde pequeños a sus hijos? En algo tan bobo como eso, como el perdón, por ejemplo. ¿Qué le dicen muchos papás a sus hijos cuando les pega un amiguito en el colegio? No te dejes, pégale más duro, ¿sí o no? Es más, yo creo que el día que tenga hijos, a lo mejor, yo no sé si yo me equivoqué y terminándoles un consejo malo, y les diga, no te dejes, pégale tú más duro, y si te pega, pégale una patada, y si te pellizca, tú le pegas un puño. O sea, ¿cuántos de nosotros nos han enseñado cosas equivocadas? ¿Y a qué voy con esto? Incluso nuestros padres nos han enseñado cosas equivocadas. O sea, nosotros no podemos pensar que todo lo que nuestros papás nos han enseñado es correcto. Nuestros papás, por ignorancia, de pronto porque eso fue lo que les enseñaron a ellos, nos han pasado información y verdades que las hemos adoptado como verdades en nuestra vida y que nos han llevado a llevar la vida de una manera, porque recuerden lo que les dije, la verdad que aceptemos determina cómo vivimos nuestra vida. Y entonces, si tú adoptaste ciertas verdades, como que de niño te dijeron, no, pégale de vuelta al niño, y no le dices al niño perdona,
¿Qué pasa? Crecemos y entonces nos volvemos personas que nos falta perdonar a los demás. Y adoptamos esa verdad y entonces empezamos a vivir nuestra vida de esa manera. Y por eso a muchos de nosotros nos cuesta de pronto perdonar, para ilustrárselo de una manera. O de pronto de niño te enseñaron a, no sé, por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo. A mí de pequeño, ¿saben qué me decían? Que no me paro de la mesa hasta que no me acabe todo el plato. Se termina todo el plato y yo no me podía parar de la mesa si no me comía todo el plato. Y resulta que crecí con ese, vean, algo tan bobo, con ese pensamiento. Y entonces a mí no me gusta me gusta pelar el plato. Y por eso me subí de peso. En otras palabras, es culpa de mis papás que me engordé un poquito. Es chistoso, pero no, es una realidad. Entonces crecí diciendo, no se puede desperdiciar, tengo que comerme todo el plato. Y ya de adulto he tenido que aprender, no, si ya estoy lleno y aunque quede algo de arroz y de frijoles y de papa en el plato, lo voy a dejar ahí, no me lo tengo que terminar todo. Entonces son cosas pequeñas que nos hacen vivir la vida de cierta manera. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer absolutamente todos hoy en esta mañana, y que yo realmente quiero que ustedes entren en esa conciencia, es: ¿tú sabes cuál es la verdad? ¿Tú sabes cuál es la verdad de cómo tienes que vivir tu vida realmente? ¿O la estás viviendo a la verdad que tú crees que es? Estás viviendo tu vida de la manera que tú crees. Porque tenemos muchos porque eso fue lo que le dijo Jesús a los discípulos. Tenemos que abandonar nuestra propia manera de vivir. Y Jesús, eso es lo que estaba haciendo Jesús. Estos discípulos seguramente también crecieron con muchas estructuras y formas de pensar y formas de ver la vida. Y el trabajo duro de Jesús en su ministerio fue discipular a estos 12 hombres. Y parte del trabajo de Jesús era romper estructuras de verdades que ellos tenían, que creían, y Jesús decirle: ustedes crecieron pensando esta verdad, pero eso no es la verdad es esta. Oye, y eso es duro. Es duro cuando te das cuenta que estás viviendo una mentira. Es duro cuando te das cuenta que llevas años manejando tu matrimonio de una manera y eso no es lo que Dios dice para tu vida. Es duro cuando te das cuenta que como padre y madre vienes manejando las cosas de cierta manera y eso no es lo que la palabra de Dios dice. Es duro enfrentarse hacia realidad y hacer ese cambio y hacer ese ajuste cuesta muchísimo. Dejar nuestra antigua manera de vivir es de lo más difícil que podemos hacer. Es complicadísimo. Es un reto enorme que tenemos nosotros, pero tenemos que esforzarnos todos los días por abandonar nuestra antigua manera de vivir. La antigua manera en cómo pensábamos, cómo nos sentíamos, cómo actuábamos, cómo respondíamos. Y tenemos que empezar a vivir una nueva vida. La vida que Dios quiere que cada uno de nosotros empecemos a vivir. Y entonces los discípulos estaban en un shock. Es que es estrellarse contra la verdad de Dios y eso es duro. Y eso fue lo que les pasó en lo que vamos a leer hoy. Se estrellaron con la verdad de la palabra de Dios, con el evangelio, porque Jesús continuaba preparándolos a ellos. Les voy a dar algo de contexto antes de que entremos a leer el versículo para que ustedes se entiendan bien. Jesús estaba con sus discípulos, con los 12 en este caso reunidos. Llega Santiago y Juan y hablan con Jesús y le preguntan: Jesús, cuando tú estés sentado en la gloria, en tu trono de gloria, en lugares celestiales, ¿tú nos puedes sentar a nosotros dos a tu lado en lugares de honor? Ellos dos tienen el atrevimiento de preguntarle eso a Jesús. Y adivinen, los otros 10 oyeron eso. Y adivinen qué sintieron los otros 10, qué llegaron a pensar o qué llegaron a sentir. Es bonita la respuesta de Jesús porque Jesús les responde: eso no me corresponde a mí, eso le corresponde al Padre. Él decide quién se sienta en estos lugares de honor. Y la palabra en la Nueva Traducción Viviente dice que los otros discípulos oyeron, y me gusta esa palabra, dice se indignaron. ¿Quién de acá se ha sentido indignado alguna vez? ¿Sabemos qué es indignación? Yo oigo mucho en los noticieros, usan esa palabra. Indignación en comunidad de barrio no sé qué, porque robaron a anciana, que no sé qué. La palabra indignación la usan mucho cuando la rabia, cuando eso que uno puede sentir va como más allá. O sea, yo a veces no siento rabia, puedo sentir indignación, estoy indignado contigo. Y el texto en la Nueva Traducción Viviente dice que ellos se indignaron, los otros 10, con lo que Santiago y Juan le preguntaron a Jesús. La Reina Valera dice que los otros 10 se enojaron, se pusieron bravos, se indignaron, les dio rabia lo que pasó. O sea, ¿cómo es posible que estos dos tienen el atrevimiento de decirle a Jesús que a ellos dos nada más los pongan en lugares de honor y nosotros qué? Somos 12, un momentico, o todos en la cama o todos en el piso, o a todos nos ponen en el mismo lugar o a nadie.
Eso me lo estoy inventando yo, creo que fue lo que pensaron eso. O por lo menos yo creo que de pronto así pensaría yo, ¿no? Y entonces Jesús aprovecha esta oportunidad. Jesús nunca desperdicia ninguna oportunidad para enseñarles. Jesús nunca desperdicia nada. Yo hice una vez una prédica que hablaba de eso. Jesús nunca desperdicia nada. Dios jamás desperdicia. Jesús, ¿se acuerdan la del calentado? Jesús, les cuento lo del calentado. ¿Saben qué es calentado? En Ecuador se come calentado también. Es como de Sudamérica, ¿no? En Perú también se come calentado. Mi papá hace un calentado. Mi papá coge Micho, él estaría feliz ahorita en Acción de Gracias porque eso cogería todo lo que sobró: arroz, frijoles, pasta, salchicha, o sea, lo que se encontrara, unas mezclas. Claro, eso no es saludable, pero es una delicia. Lo mezclaba todo con arroz, tiene que ir con arrocito, con pasta, aceitico, mezclaba eso. Yo no sé qué le echaba, pero eso era una delicia, ese calentado que hacía mi papá. De hecho, en Colombia hay muchos restaurantes que se dedican a solo hacer calentado. O sea, el calentado es algo muy común. Y entonces yo decía, mi papá no desperdiciaba nada. Él cogía y abría la nevera y todo lo que encontraba lo mezclaba y no desperdiciaba ni un arroz, no lo comíamos todo. Muchas mamás latinas saben lo que es no desperdiciar, no botan nada. Es uno abre la nevera y está lleno de todas las cosas, la salsa de tomate que expiró hace 2 años. ¿Quién tiene mamá que están las mismas, abre una nevera y la misma salsa hace 5 años está ahí? No les gusta botar nada a las mamás, no desperdician. Y saben, Dios es de la misma manera. Dios no desperdicia nada. Él usa absolutamente todo. Todo lo que tú has vivido, todo lo que estás viviendo y todo lo que vivirás, bueno, malo, regular, Dios lo va a usar en tu vida. Como te puedas estar sintiendo hoy, Dios lo va a usar, Dios lo está usando. Dios siempre está obrando, aunque no parezca, aunque no lo veamos y aunque no lo sintamos, Dios siempre está obrando en nuestras vidas y no desperdicia nada. El especialista de calentados es Dios. Y entonces Jesús aprovechó esta oportunidad y dijo, vamos a enseñarles una verdad que estos hombres van a necesitar. Y yo creo que tú y yo también necesitamos cultivar esta enseñanza en nuestras vidas. Así que vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 42 al 45, y eso es lo que dice la palabra de Dios. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben. Cuando dice ustedes saben, está diciendo algo que no les está enseñando. Ellos ya son conscientes de eso. Es información que los discípulos ya tienen. Jesús sabía que ellos ya sabían esto. Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero esta es la parte que más me gusta a mí. Es más, yo quiero poner un aviso grande allá afuera que cuando lleguemos todos a la iglesia diga esto, lo que dice en el versículo 43. Pero entre ustedes será diferente. Yo quiero que nosotros adoptemos esto como forma de vida. Entre nosotros tiene que ser diferente. Tiene que ser diferente. En Misión Vida tiene que ser diferente. Ahí está el contraste que hace Jesús y les dice, esto es lo que pasa en el mundo, pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. ¿Cómo se habrán sentido los 10 que se sintieron indignados? Ellos yo creo que pensaban que Jesús les iba a dar la razón, ¿cierto? Y resulta que no, Jesús les da tremenda cachetada. ¡Pum! Entre ustedes será diferente, entiéndanlo. Los que quieran ser líderes deberán ser sirvientes. Y el que quiera ser primero deberá ser esclavo de los demás. Y este es nuestro versículo base de toda esta serie. Yo arranqué la primera prédica hace un par de meses atrás con este versículo. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Qué bendición. ¿Bendición o no? ¿Servir es una bendición? ¿Ser esclavo de los demás es una bendición? A ese no dijeron tan amén. El amén fue como disminuyendo un poco. Creo que ese es un gran ejemplo de lo que les hablé al principio acerca de la verdad, ¿no? De cuando tenemos una verdad equivocada, vivimos de una manera equivocada. Y yo creo que de una u otra manera esto es lo que le pasó un poco a los discípulos. Y muchos de nosotros podemos estar cometiendo este mismo error de seguir malos ejemplos, malos modelos, malas estructuras, malos ejemplos que de pronto por años llevamos viviendo de la manera en que hacemos nuestra vida, de la manera en que vivimos. Y esto es lo que le pasó a ellos. De una u otra manera, muchos de nosotros de pronto hoy nos puede pasar lo que le está pasando acá a los discípulos, de seguir malos ejemplos y malos modelos. Yo creo que te preguntes por un instante, ¿qué ejemplo estás siguiendo tú y qué modelo estás siguiendo para vivir tu vida?
¿Estás siguiendo el modelo de Jesús o estás siguiendo el modelo de que tu papá y tu mamá te enseñó? El modelo del que viste de alguien. O de pronto viste que a alguien le funcionó algo y dijiste, ¿sabes? Esta persona es exitosa, esta persona es un empresario exitoso, le va bien, déjame seguir el modelo de esta persona. Déjame ver si yo copio lo que esta persona hace, lo implemento en mi vida y entonces a mí me empieza a ir bien y puedo tener éxito. Pero esa no es la manera en que estamos llamados a vivir. Nuestro único modelo es Jesús. Tenemos que seguir a Jesús como modelo. Y de una u otra manera, Jesús por eso les dice, ustedes saben. Porque yo creo que los discípulos estaban cometiendo este error. Ellos seguramente estaban admirando a los gobernantes romanos, a las personas que estaban en posición de poder, personas que de pronto tenían dinero, personas que estaban en posición de influencia, de pronto líderes religiosos. Yo no sé, los discípulos de pronto estaban admirando a esas personas que estaban en prestigio, en autoridad. Pero todos sabemos que muchas de esas personas son personas prepotentes, son personas que tratan mal a las personas que les sirven, son personas que de pronto no se manejan bien con las personas alrededor de ellos, son personas que tienen orgullo en sus corazones. Nunca han visto videos, por ejemplo, de personas famosas cuando de pronto están saliendo de un restaurante o algo y alguien les pide una foto y los tratan mal a las personas. Son prepotentes, son orgullosos. El otro día vi un video de no sé, era un cantante y entonces se acercaban fans como a abrazarlos o a darles besos y se limpiaban y como que no me toquen y eran, o sea, qué actitud de prepotencia, porque se creen mejores que los demás. Hay muchas personas que se creen mejores que otros porque son líderes, porque están en posiciones de influencia, porque están en posiciones de liderazgo, y eso no es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué modelo estamos siguiendo? Porque tener este concepto equivocado nos hace ver las cosas de una manera equivocada, nos hace hacer las cosas de una manera equivocada, y quiero que entiendan esto, nos hace sentirnos de una manera equivocada. Esa parte es clave. Vean que ellos sintieron que indignación. Ellos se sintieron indignados, sintieron rabia, a lo mejor sintieron envidia. ¿Cómo así? Un momentico. Aquí todos servimos igual, somos 12. A lo mejor yo no sé si de pronto Pedro pensó, pero ¿qué le pasa a estos dos, a Santiago y a Juan? El que siempre defiende a Jesús soy yo soy acá el mayor, yo soy el líder. Cuando Jesús multiplicó los peces y los panes, el que cargó más canastas fui yo. Cuando estuvimos en medio de la tormenta, ¿quién fue el que se bajó de la barca y trató de caminar sobre el agua? Yo soy el que más hago acá. El que debería sentarse al lado de Jesús en lugares de honor soy yo. Eso lo sintieron, los llevó a pensar de una manera y los llevó a actuar de una manera. Es que es un efecto dominó. Cuando tú tienes verdades equivocadas en ti, te lleva a sentirte, te lleva a pensar y te lleva a actuar de una manera equivocada. Es un efecto dominó, pum, 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 pum. Y después cuando la embarramos decimos, ¿y yo por qué terminé haciendo esto? Claro, tienes una verdad, un concepto equivocado que vienes manejando por años, que te lleva a pensar y a sentirte de una manera y que te lleva a actuar de una manera completamente equivocada. Y entonces eso fue lo que les pasó a ellos. Dijeron, un momentico, yo soy el que más hago, yo soy el líder acá, yo soy el que tengo que sentarme al lado de Jesús. Por eso es que es tan importante aclarar las definiciones. Yo hablo mucho, sobre todo cuando tengo consejería matrimonial o con parejas, les digo, siempre definan bien los conceptos. Hablemos de definiciones, porque la definición que tú tienes de algo puede ser muy distinta a la definición que yo tengo de lo mismo que estamos hablando. Y pasa mucho. Yo veo que muchos malos entendidos en los matrimonios o en las relaciones o entre las personas son porque manejamos definiciones muy distintas de lo mismo. Yo puedo pensar que, y se los voy a ilustrar de una manera. Yo me acuerdo mucho cuando estaba pequeño, yo duré mucho tiempo pidiéndole un perrito a mis papás. Y quiero un perrito, y quiero un perrito, y quiero un perrito, y quiero un perrito. Y entonces, cuando mis papás deciden regalarme un perrito a mí, la definición que de pronto ellos manejaron de cómo iba a ser todo con el perrito era muy distinta. Los dos aceptaron, vamos a tener un perro, pero de pronto para mi papá tener un perro significaba una cosa y de pronto para mi mamá tener un perro significaba otra cosa. Y entonces, ¿qué pasa? Mi papá no dejaba que el perro subiera al segundo piso, no dejaba que pasara el patio, el perro tenía que dormir afuera, y mamá de pronto quería otras cosas. Definiciones distintas. Pensaron lo mismo, acordaron lo mismo, y eso puede traer muchos problemas, malos entendidos, discusiones, peleas, porque no tenemos la misma definición. Por eso yo a las personas digo, aclaren las definiciones, asegúrense de que tengan las expectativas alineadas, de que cuando hablen de que vamos a hacer esto, digan, tenemos y manejamos la misma definición, porque de pronto tú creciste con una definición, tu esposa creció con otra definición, y cuando van a hablar y a unificar eso, son cosas completamente diferentes.
cosas completamente distintas. O a quien de pronto no le ha pasado de que le dicen, no me alce la voz. Y dice, pero yo no estoy alzando la voz. Esta es mi voz normal. Para mi definición de voz normal es esta. Pero de pronto la definición de ella de voz normal no es esa. Es de que le hablen pasito. Ay, mira, mi amor, tal cosa, pobrecita. Definiciones diferentes, ¿cierto? Manejamos definiciones a veces muy distintas. Y yo creo que esto es lo que le pasó a los discípulos. Tenían definiciones diferentes. Y entonces Jesús tiene que entrar y aclararles, mira, ustedes tienen una definición de liderazgo, ustedes tienen una definición de ser primero, que está completamente equivocada, es la definición que ustedes manejan, pero esta es la definición del reino de liderazgo y de ser primero. Y entonces Jesús tuvo que decirles, vengan, unifiquémosla, dejen esa definición y empiecen a adoptar la definición que yo les estoy dando a ustedes. Porque Jesús dice, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia, los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Jesús tuvo que recordarles a ellos el tipo de liderazgo del mundo, el tipo de liderazgo que la gente maneja allá afuera. Pero entonces me encanta esa parte. Entre ustedes será diferente. Pregunta, ¿ustedes quieren que sea diferente acá en Misión Vida? ¿Ustedes quieren que en su familia sea diferente? ¿Tú quieres que en tu matrimonio sea diferente? ¿Tú quieres que las cosas en tu vida sean distintas o quieres que sean iguales a las del mundo? Porque entonces ahí viene un punto muy importante. Si tu matrimonio luce igual al del mundo y luce igual al del resto de las personas, entonces tengo qué pena, con mucho respeto, no está siendo diferente, está siendo igual. Si la forma en que tú piensas es igual a la del mundo, entonces tengo que aclarar y decirte, no está siendo diferente. Dios nos llama a nosotros como hijos y como iglesia a ver las cosas, a sentir las cosas y a manejar las cosas de una manera diferente. Nosotros no podemos manejar las mismas definiciones del mundo, pero tenemos que adoptar las definiciones que dice la palabra de Dios y lo que Dios dice de nosotros. Entonces, entre nosotros será diferente. Y entonces las personas tienen que ver algo diferente. La diferencia se tiene que resaltar. Tenemos que cuando caminemos como si tuviéramos un resaltador así en nosotros, que la gente vea un resaltador así naranja, vivo, fucsia, y digan, esa persona es diferente. Esa persona en el trabajo se comporta diferente. La relación de esos esposos luce diferente. La manera en que están criando a sus hijos es diferente. La manera en que manejan sus finanzas es diferente. La manera en la que hablan es diferente. Nosotros estamos llamados a ser diferente. Porque entonces Jesús les da ahora la contraparte. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser, y el que quiera ser primero entre ustedes deberá ser. Oiga, qué difícil es esto. Si nosotros queremos desarrollar nuestro liderazgo, nuestra posición correctamente, tenemos que empezar a verlo diferente, a hacerlo diferente, y Jesús nos está diciendo acá cómo hacerlo diferente. Tenemos que servir y tenemos que ser esclavos de los demás, y eso es muy difícil, eso es muy complicado, eso es un reto muy grande que tenemos, porque no es fácil servir a los demás, y más cuando esas personas no nos sirven a nosotros, o cuando nos tratan mal, o qué difícil es ser esclavo de otra persona, ¿cierto? Qué complicado que es esto. Y ojo a esto, no tiene nada de malo buscar liderazgo, no tiene nada de malo buscar los primeros lugares, no tiene nada de malo buscar grandeza y aspirar a grandeza, eso está bien. Si tú de pronto estás trabajando en tu compañía y estás tratando de subir de pronto, de tener una mejor posición, no hay nada malo con eso, eso está bien. Lo malo es si estás manejando la definición incorrecta de liderazgo y estar primero. Lo malo es cómo llegas a esa posición, cómo lograste llegar a esa posición. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cómo definimos lo que significa estar en primer lugar, lo que significa grandeza y lo que significa liderazgo, porque de pronto estás manejando la definición incorrecta. Y de pronto llevas años manejando tu liderazgo, de pronto llevas años manejando la primera posición, de pronto llevas años manejando lo que es grandeza, porque tienes una definición equivocada. Hay un dicho en inglés que es, vivimos en un mundo que es dog eat dog, ¿es que se dice? I said it right? Todo el mundo mirándome, este man que... Yo dije, no, me equivoqué. La traducción en español es, vivimos en un mundo que es, perro se come perro. Que es donde, o sea, para yo sobrevivir en una selva, tengo que pasar por encima de todos, me tengo que comer a todos, o sea, yo tengo que ser el primero, y para ser el primero tengo que ganarle a este, y así me toque aplastar a este, lo aplasto, y es el concepto que el mundo maneja. I said it right, dog eat dog world, right? Yeah, okay.
I just wanted to double check. Y es en el mundo que vivimos. Pero Jesús no nos llama a vivir de esa manera. Entonces de pronto tenemos definiciones equivocadas y por eso es que la definición es tan importante. Tener clara la definición nos ayuda a obedecer a Dios y a cumplir su voluntad. Tener definiciones claras de las cosas te va a ayudar a cumplir la voluntad del Padre y te va a ayudar a ser obediente. ¿Y tú sabes cómo logras encontrar y definir eso? Leyendo la palabra de Dios. La única manera en que tú vas a poder entender cuáles son las definiciones de todo es en la palabra de Dios. Definición de liderazgo y definición de ser primero, la acabamos de leer. Definición de lo que es una madre y un padre, la vas a encontrar en la palabra de Dios. Definición de lo que es ser un hijo, la vas a encontrar en la palabra de Dios. Definición de cómo debo manejar mis finanzas, la encontrarás en la palabra de Dios. Cualquier definición que tú necesites de cómo vivir la vida y algún concepto, no la encuentras en el mundo, no la encuentras en un podcast, no la encuentras en un libro de superación, la encuentras en la palabra de Dios. Y de pronto parte del problema que estás teniendo tú hoy en día, dices, ¿por qué no logro llegar a los primeros lugares? ¿Qué problema tengo yo? ¿Qué pasa conmigo que no logro ser un líder efectivo? ¿Qué pasa conmigo que sigo estancado? ¿Qué pasa conmigo que sigo en los últimos lugares? Bueno, de pronto vienes manejando la definición equivocada y es hora de que empieces a manejar la definición correcta de lo que es estar primero y de lo que es liderar. Fíjense a esto, el patrón bíblico de liderazgo y de la persona que está primero es personas que primero tuvieron que ser siervos. Esa es la definición bíblica. El patrón bíblico dice que la persona primero tiene que ser un siervo antes de que Dios la promueva al liderazgo. José tuvo que literalmente ser un esclavo, José tuvo que estar en la cárcel, José vivió cosas terribles para después terminar liderando a Egipto y salvando a todas las personas de la hambruna. Aprendió a servir para poder liderar. Moisés liberó al pueblo de Israel. Todas las cosas grandes que hizo Moisés tuvo que pasar por cosas terribles también para finalmente entender lo que es ser un líder, saber que es último, que tengo que servir para poder liderar. El rey David tuvo que ser pastor por muchos años y que lo menospreciaran y que no lo tuvieran en cuenta y aprender a servir para finalmente ser el rey de Israel. Nosotros tenemos que entender que para poder liderar tengo que aprender a servir y para poder ser un líder efectivo tengo que pasar el proceso. Si tú aprendes a servir y si tú aprendes a ser el último y no el primero, como dije yo, se va a convertir en un chicle en tu vida, un chicle pegado que no lo despega nadie. Y por más de que Dios te promueva y te ponga en las posiciones más altas de influencia, jamás olvidarás que primero estás para servir a los demás. Jamás olvidarás que tú vas de último y los demás de primero. Así termines siendo el presidente de Estados Unidos. Son lecciones que tienen que arraigarse a nuestra vida. Y ahí volvemos la palabra viva y eficaz en nuestra vida. Y tenemos que adoptar esas verdades. Entonces, a menos que nosotros sepamos cómo obedecerle a Dios, pues no tenemos derecho a dar órdenes. Padres y madres, ¿ustedes quieren que sus hijos les hagan caso? ¿Que sus hijos sean obedientes a ustedes? Tienen que empezar por obedecer a Dios primero. ¿Cómo pretendes que tus hijos te obedezcan en casa si tú no eres obediente a Dios? La única manera para yo poder ejercer autoridad es estar bajo autoridad. Eso me lo enseñó un pastor. Me dijo, Esteban, si tú como pastor no tienes autoridad, no puedes esperar ejercer autoridad. La única autoridad efectiva es cuando yo puedo estar bajo autoridad. Un líder que no pueda estar bajo autoridad es un líder narcisista que no puede aceptar orden de nadie, que tiene que ser el primero, que no puede ser el último, que no estará para servir a los demás, sino estás para que le sirvan a él y para él ser el primero. Ese no es el modelo de liderazgo que Dios nos manda a tener. Para nosotros poder ejercer autoridad, primero debemos estar bajo autoridad y mantenernos bajo autoridad. Y nuestra autoridad es Dios. Nuestra autoridad es Dios. Entonces creo que es una buena pregunta que nos tenemos que hacer hoy. ¿Es realmente Dios una autoridad en tu vida? ¿Tú realmente antes de tomar una decisión consultas con Dios? Antes de dar un paso le preguntas a Dios, ¿esta es tu voluntad? ¿Es realmente Dios tu autoridad en tu vida, en la forma en que manejas tu vida, en la forma en que vives tu vida? Es importante que nos preguntemos esto. Y entonces, si Jesús siguió este modelo que acabamos de leer, entonces estoy seguro que no hay ningún otro modelo que tú y yo debamos seguir. Este es el modelo que nosotros tenemos que seguir. Entonces ahora te pregunto, ¿qué modelo estás siguiendo tú? ¿El del mundo o el que nos dice la palabra de Dios? ¿El modelo de los líderes de afuera o el modelo de Jesús?
¿Qué modelo estás implementando en tu hogar? Que tú eres el papá. ¿A quién le ha dicho esa frase? Aquí se hace lo que yo diga y punto. ¿Por qué? Porque yo soy el papá. A todos nos han dicho eso. No digo la palabra porque la palabra es otra. Aquí se hace lo que yo diga y ustedes saben cuál es la palabra que sigue ahí. Entonces, ¿qué modelo estamos siguiendo? Entonces Jesús le presentó a los discípulos básicamente dos características de un líder. Sencillo, Jesús no lo complicó mucho. Deberá ser sirviente y deberá ser esclavo de los demás. Características de un líder efectivo: deberá ser sirviente y deberá ser esclavo de los demás. Jesús no se puso que paso 1, 2, 3, 4 de un líder efectivo y que estos son los 10 pasos de un... No, sencillito. Jesús dijo a los discípulos: un momentico, ¿ustedes quieren ser primeros? ¿Ustedes quieren ser líderes? Sencillito, sirvan y sean esclavos de los demás. Vean lo que significa ser un servidor. La palabra servidor proviene de la raíz griega diáconos, los diáconos, que se refiere a las personas designadas dentro de la iglesia, liderazgo dentro de la iglesia, para servir a la iglesia y para satisfacer las necesidades de los demás. Eso es lo que hace un servidor. ¿Saben por qué las personas de acá que servimos estamos acá? Primero, porque pues servimos a Dios, pero segundo, estamos acá para satisfacer las necesidades de la misma iglesia. Un servidor está ahí para abrir la puerta para, ¿sabes? Para que ustedes entren, para que estén cómodos. Las personas que vienen a hacer aseo los sábados vienen a asear esta iglesia para que ustedes puedan estar ahí sentados y no haya un chicle pegado en la silla. O sea, todo lo que hacemos lo hacemos para Dios, pero también tenemos que servir a los demás. Y entonces eso es lo que significa la palabra servidor. Y la palabra esclavo proviene de la raíz griega doulos, que quiere decir, quiere decir estar vinculado a otra persona y atender las necesidades de esa persona. Es poner las necesidades de esa persona por encima de mis necesidades. Qué duro es eso, ¿no? Qué difícil es poner las necesidades del otro por encima de mis necesidades. Y entonces la persona que es un esclavo es sumisión y va a un nivel más alto de un servidor. Y yo creo que es el nivel que nosotros tenemos que tener. Tenemos que ser personas que ponen las necesidades de los demás por encima de nuestras propias necesidades. Si nosotros realmente queremos hacer una diferencia, si tú quieres hacer una diferencia y que cuando vivas tus 80, 90 años, no sé cuánto vayamos a vivir, realmente hagas una diferencia en este mundo. Hagas una diferencia en la vida de tus hijos, hagas una diferencia en la vida de tus nietos, hagas una diferencia en la vida de las personas alrededor tuyo. Tenemos que ser líderes. Y para ser líderes tenemos que poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. El papel de un líder es atender las necesidades de los demás, no las necesidades que yo creo que los demás tienen. Si nuestro modelo entonces es Jesús, tenemos que empezar a implementar este modelo. Porque entonces vean lo que dice el versículo 45. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan. O sea, si Jesús no vino para que le sirvan, ¿cómo esperamos nosotros que nos sirvan a nosotros? Si Jesús no vino para que le sirvieran, ¿por qué continuamos nosotros esperando que nos sirvan a nosotros? ¿Por qué ser papá se convirtió y ser la cabeza del hogar se convirtió en de que me sirva mi esposa a mí y que mis hijos me sirvan a mí? El primero que tiene que estar sirviéndole a los demás y supliendo las necesidades de los demás en la casa es el papá, que es la cabeza. ¿Cómo dice la palabra de Dios que los hombres tienen que amar a sus esposas? De la misma manera que Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Dio su vida por ella. Sacrificio, servir, poner mis necesidades de último y las necesidades de los demás primero. Entonces servir requiere que demos la vida. Si Jesús, y ese es el modelo que vamos a empezar a implementar, vino para morir en rescate de los demás, entonces si nosotros tenemos que adoptar ese modelo, significa que vamos a tener que morir a muchas cosas nosotros. Hay muchas cosas a las que tú vas a tener que morir si vas a querer ser primero. Hay muchas cosas a las que tú vas a tener que morir si quieres empezar a liderar. Hay muchas cosas que vas a tener que tú morir si quieres ser el esposo y la esposa que Dios te ha llamado a ser. Hay muchas cosas a las que tienes que morir si quieres ser la madre y el papá que Dios te ha llamado a ser. Hijos, porque también los hijos. Hay muchas cosas que como hijos tenemos que morir si queremos y tenemos que ser los hijos que Dios nos ha llamado a ser. Es que no es fácil. Pensamos que servir es fácil, pero no lo es. Requiere de morir. Y entonces la voluntad de Jesús se centra en las necesidades de su iglesia. La voluntad de Dios se centra y el propósito de Dios se centra en las necesidades de la iglesia de Cristo. Y entonces si nosotros vamos a servir y vamos a adoptar este modelo de Jesús,
todo lo que nosotros hagamos en cuanto a servicio, en cuanto a liderar, en cuanto a poner las necesidades de los demás primero, tiene que ir en dirección de beneficiar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No es el beneficio de un pastor, no es el beneficio de una iglesia como institución. Es que Dios está comprometido con su propósito, y el propósito de Dios está encapsulado en esta iglesia y en cada iglesia. Nosotros como iglesia tenemos un propósito que desarrollar y que cumplir, y para que ese propósito se cumpla se requiere de personas y de líderes que le sirvan a Dios, que mueran y que empiecen a poner las necesidades de los demás por encima de las de ellos. ¿Ustedes creen que eso es fácil? ¿Ustedes creen que es fácil el equipo de alabanza llegar temprano y de producción acá los domingos 8:30 sin desayunar, levantarse temprano? De pronto el domingo es el único día que tienen para dormir hasta tarde, pero entienden que está primero la iglesia y que su necesidad no va de primeras. Liderazgo correcto, servicio correcto. ¿Ustedes creen que los servidores llegar acá a mover cosas, abrir las puertas, sacar las mesas, hacer todo lo que tienen que hacer es fácil? O sea, servir no es poner las necesidades de los demás por encima de las mías, pero tiene que ir ligado a la iglesia de Cristo, a esta iglesia. Si tú realmente entiendes que Dios te plantó en Misión Vida y no estás sirviendo, entonces no estás entendiendo esto. Qué pena, yo sé, ay, pero es la verdad. Si tú estás poniendo tu necesidad y tu comodidad primero, no estás liderando de la manera correcta, porque el modelo correcto es poner las necesidades de los demás por encima de las mías. El liderazgo no puede estar centrado en el interés propio. Muchos líderes centran el liderazgo de ellos en el interés propio, en mi propio beneficio. ¿En qué puedo sacar yo de este liderazgo? Pasa mucho en la política. Muchas de las personas que entran a la política entran para ver qué beneficio pueden obtener. Contratos, economía, favores, influencia, y entonces se vuelven políticos es para su beneficio propio y no para las necesidades del pueblo. Si las personas empezaran a adoptar, o los políticos y el gobierno, este modelo de poner las necesidades de los demás, la necesidad del pueblo por encima de su propia necesidad, qué diferente estarían los países, ¿cierto? Qué diferente estaría Sudamérica si los políticos no fueran egoístas y buscaran su beneficio propio y empezaran a poner las necesidades de los demás primero y ellos de último, y tuvieran mentalidad de esclavo y mentalidad de servirle a los demás, porque es que un verdadero líder sirve a los demás poniendo como prioridad las necesidades de los demás y no sus propias necesidades. Está centrado en el propósito de Dios y en su iglesia. Ojo a esto, servir es un acto de grandeza. Otra vez, definiciones. Si tú manejas una definición o un concepto de servir como de que eres menos, entonces para ti pues, servir no va a ser algo agradable. Pero si tú entiendes como definición que servir es un acto de grandeza, pues vas a querer servir. Recuerda, la verdad que tú adoptes va a determinar cómo vives tu vida. Y si tú tienes una definición incorrecta de servir, entonces pues no te va a dar ganas de servir. ¿Saben a qué? Vean, todos luchamos con esto. Yo lucho con esto. Y si yo lucho con esto, estoy seguro que todos luchamos con esto. ¿No les pasa es que cuando uno sirve uno se siente como un bobo? Oiga, me la montaron. ¿Qué tal yo aquí corriéndole a la gente y yo, o sea, en vez de yo dar la milla extra, perdón, en vez de los demás dar la milla extra, yo soy el que corro, soy yo el que siempre está ahí detrás, y se siente uno que como un bobo, ¿cierto? ¿No le ha pasado a uno a veces? Se siente uno como un bobo por estar, pero es una definición del mundo, es una definición incorrecta que de pronto por ahí nos venimos manejando. Si de pronto en tu propio matrimonio manejaras la definición correcta de servir y tuvieras cómo servirle a tu esposo y a tu esposa, es un acto de grandeza, es un acto de liderazgo, es un acto de poner a tu familia primero y las necesidades de tu esposa y de tu familia primero. Y ojo a esto, son las necesidades de ellos, no las que yo pienso que son, porque también manejamos conceptos diferentes de necesidad. Fíjense, no es lo que tú creas que tu familia necesita, es lo que realmente ellos necesitan. A veces los papás pueden llegar a pensar que lo que la familia necesita es que un techo, comida y ropa, y estoy supliendo las necesidades de mi familia. Y de pronto tus hijos necesitan otra cosa. De pronto tu hijo necesita tiempo de calidad para que te sientes a hablar con él y le des dirección en su vida. Y eso es lo que tu hijo de pronto hoy necesita. Y necesitas poner su necesidad primero antes de que tu falta de tiempo, antes de que estoy cansado. Es que esto no es tarea fácil, es un reto grande que tenemos todos nosotros. Es muy difícil poner las necesidades de otros primero.
¿O qué papá no llega cansado del trabajo, de pronto de horas de estar trabajando, estresado, con problemas, con situaciones, de pronto en su mente 10,000 pensamientos? Y dice, tengo que poner la necesidad de mi esposa y de mis hijos primero. Tengo que sacar tiempo para mis hijos, para jugar con ellos, para compartir con ellos. De pronto ver la necesidad de tu esposo o de tu esposa, no necesariamente lo que tú crees. Entonces es importante que empecemos a pensar qué necesidades veo a mi alrededor. ¿Qué necesidades estás identificando en tu familia? ¿Qué necesidades estás identificando en tu iglesia? ¿Qué necesidades estás identificando en las personas a tu alrededor? Porque la idea es suplir esas necesidades, de la necesidad que yo creo que tengo que suplir. De pronto estás amando a tu familia de la manera incorrecta o de la manera que tú piensas, y la necesidad de ellos es otra. Entonces se requiere también de sabiduría y de entendimiento para servir de la manera correcta y no de la manera que yo pienso que tengo que servir. Tienes que identificar qué es lo que tu familia necesita. Tienes que identificar qué es lo que tu esposa y tus hijos necesitan y empezar a tener la definición correcta de servicio. Servir es un acto de grandeza. Un gran líder sirve. Un gran líder pone a los demás primero. Un gran líder se pone de últimas. Yo no es para dármelas, pero vean, cada vez que hacemos una actividad, y les consta que por muchos años yo hago esto, siempre que hacemos una actividad, a veces me da miedo que la comida no alcance. Uno de mis miedos más grandes es hacer una actividad y que no alcance la comida. Yo no sé por qué. Yo por eso creo que compro siempre más. Yo digo, no, compren harto, porque es que se me da la vergüenza de hacer un desayuno acá el jueves y que se acabó la comida, no alcanzó, qué pena. No sé, porque me da como cosa eso. Entonces, ¿saben qué hago? Yo siempre lo practico y les consta a las personas que llevan años conmigo sirviendo. El último en comer, sin importar la actividad que hagamos, siempre soy yo. No, de verdad, pongo a los demás primero. Que coman todos primero. Si alcanzó, perfecto, quedo tranquilo, puedo comer yo. Un gran líder siempre, y no estoy diciendo que yo sea un gran líder, pero un líder siempre pone las necesidades de los demás primero. Siempre. Entonces es importante entender esto. Manejamos el mismo concepto de grandeza. Servimos con alegría. Son preguntas que nos tenemos que hacer cuando nadie nos está viendo. Esa pregunta a mí me pegó. ¿Será que yo serviría de la misma manera, con el mismo agrado, con el mismo empeño, si nadie está alrededor mío y me ve? Si de pronto la respuesta es quizá no, entonces tienes que chequearte qué motivación tienes para servir y para liderar. Cuando nadie te ve, nuestro propósito es servir y agradar al Señor o ganar reconocimiento de los demás. De pronto, si estás sirviendo es para ganar reconocimiento de los demás, hay una motivación equivocada ahí. Porque es que cuando servimos y lideramos, no estamos apuntando a nosotros mismos. El liderazgo no tiene nada que ver conmigo. El liderazgo y el servicio tiene que ver todo es con Dios. Tiene que ver todo con apuntar a Él. Por eso hay un aviso que dice apuntando a Cristo. Todo lo que tú y yo hagamos tiene que apuntar a Cristo. Porque es que cuando nosotros estamos sirviendo, estamos apuntando a aquel que es verdaderamente grande. Cuando sirves, estás apuntando no a un pastor, no a una iglesia, no a ti mismo, pero al que realmente es grande, al que murió por ti y por mí, al que nos ama, al que está presente, al que te perdonó, al que te rescató, al que te redimió. Estamos realmente apuntando a Él. Cada vez que tú sirves y pones a los demás de primeras y pones tus necesidades de último, estás apuntando a Cristo. Y entonces, si nosotros estamos dispuestos a servir y apuntar a Cristo, es un acto realmente grande. Quiero dejarles con este pasaje final, y eso es algo que voy a adoptar acá en Misión Vida y se los voy a recordar una y otra y otra y otra vez, para que lo tengamos bien presente en nuestras vidas, para que lo tengas bien presente. Ahorita voy a reventar las redes sociales con esto ahorita, para que todos nosotros empecemos a vivir de esta manera, de la manera que Jesús quiere que vivamos, de la manera que estás llamado a vivir tu vida, porque la palabra hoy nos tiene que desafiar. Tenemos que empezar a replantearnos toda la manera en que vivimos, las definiciones que tenemos de las cosas, la definición que tenemos de liderazgo, la definición que tenemos de servicio, la definición que tenemos de absolutamente todo. Tenemos que empezar a replanteárnosla para cambiar la antigua manera de pensar y empezar a reformar nuestra mente para empezar a pensar de la manera que Jesús quiere que empecemos a pensar. Y entonces los dejo con este pasaje final para que realmente podamos empezar a hacer una diferencia y adoptar la actitud de Cristo en nuestras vidas, porque ese es nuestro modelo, la actitud
de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo del 1 al 11, y así dice la palabra de Dios. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Y Pablo dice, entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes. Pongámonos de acuerdo, ¿sí? Amándonos unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Esta es una herramienta poderosa para poder liderar correctamente. Considerar a los demás como mejores que nosotros. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino que también procuren interesarse en los intereses de los demás. Es que a veces somos tan egoístas y solo nos preocupamos por nosotros. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Ese es nuestro llamado, a adoptar la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. ¿Cuántos continuamos aferrándonos de pronto al pasado, a la economía que tuve antes, a la profesión que tuve antes, al estatus que tuve antes? Continuamos aferrándonos a cosas, o te estás aferrando de pronto a tu liderazgo y a tu posición. Tenemos que soltar esas cosas. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Es hora que empecemos a renunciar a nuestros privilegios para poner a los demás primero. Adoptó la humilde posición de un esclavo, otra vez esclavo, y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló. Nos falta más humillación, nos falta ser más humildes. Asimismo, en obediencia a Dios, y murió en la cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor. Otra vez, el orden de Dios. El orden de Dios no es el orden del mundo. El orden del mundo te dice a ti, la definición del mundo, busca ser primero. Y Dios nos dice, no busques ser primero. Busca todo lo que acabamos de leer y esto es lo que va a pasar. Dios lo elevó al lugar máximo, porque los últimos serán los primeros. Y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Este es nuestro modelo bíblico. Esto es lo que tenemos que empezar a seguir si realmente queremos hacer una diferencia como iglesia, que entre nosotros sea diferente. Tiene que ser diferente. Y si no adoptamos esto, pues no va a ser diferente. Amarnos, ¿saben? Nos falta a veces amor, nos falta compasión, nos falta entender más a los demás, trabajar juntos. Somos como todos por nuestro lado, jalando para lados diferentes. Si de pronto nos unificáramos más y jaláramos para el mismo lado, podríamos conseguir cosas más grandes. Tener un mismo pensamiento, el pensamiento de Cristo. Tener un mismo propósito, el propósito de Dios. No ser egoístas, no tratar de impresionar a otros. Eso tiene que ver con motivación. ¿Por qué estás haciendo las cosas? ¿Para impresionar a los demás o realmente para servirle a Dios? Ser humildes, necesitamos más humildad. No ocuparnos de nuestros intereses nada más, interesarnos por los demás, renunciar a los privilegios y adoptar posición de esclavo. Vean, esto es una verdad. Si tú empiezas a adoptar esto, vas a ver cómo tu matrimonio va a florecer. Imagínense esposo y esposa actuando de esta manera, poniendo su necesidad, poniendo la necesidad del otro por encima de su propia necesidad. Se imaginan los matrimonios que tendríamos acá, fuertes, poderosos. El ejemplo que le estarían dando a sus hijos. ¿Se imaginan todo lo que lograríamos hacer si empezáramos a adoptar esto? ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Vean, les voy a dar un consejo. Esta semana, y si pueden por varias semanas, saquen tiempo y lean este versículo. Anótenlo por ahí en un lugar. Dejen la Biblia abierta en ese versículo al lado de la mesita anoche. Y cuando se levanten, Filipenses capítulo 2, versículo del 1 al 11. Y léanlo una y otra vez. Y empecemos a cambiar las definiciones del mundo por lo que la palabra de Dios dice que tenemos que vivir nuestra vida. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde ya de domingo, Señor,
por el privilegio que tenemos, Señor, de estar acá, Padre, como familia, como iglesia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has plantado acá con un propósito para hacer una diferencia, Señor. Ayúdanos, Padre, a adoptar la actitud de Cristo en nuestras vidas, Señor. A tratar de ser menos como nosotros y más como tú, Señor. A poder asumir este reto, Señor, de la manera que es, Padre. Con valentía, con esfuerzo, Señor. Que las personas realmente puedan ver una diferencia en nuestras vidas, Señor. Que realmente podamos cumplir lo que tu palabra dice y que podamos decir, entre nosotros es diferente. En el mundo es así, pero entre nosotros es distinto, Señor. En nuestros matrimonios es distinto, en nuestras familias es distinto, en nuestra economía es diferente, en nuestra vida es diferente. Y que las demás personas puedan ver a Cristo viviendo a través de mi vida. Gracias, Señor, porque esta palabra, Señor, hoy nos confronta, Señor, nos motiva, Padre, a poder cambiar definiciones, Señor, a romper estructuras que hemos manejado por años, Señor, de pronto cosas que aprendimos, Señor, en nuestros hogares, de nuestros padres, cosas que de pronto venimos haciendo por años, Señor. Ayúdanos a romper esas estructuras, Padre, para poder poner la estructura de tu reino, Señor. Para poder ser más como tú y menos como nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, porque hoy vamos a vivir, Señor, como esclavos, Padre, de tu propósito, Señor. Sirviendo a los demás, poniendo las necesidades de los demás, Padre, por encima de las mías, Señor. A poder ser humildes, Señor. A poder liderar y ser primeros, pero a tu manera y no a nuestra manera, Señor. Te damos gracias, Padre, por todo lo que has hecho, Señor, en nuestras vidas, Señor, en nuestra iglesia, en nuestras familias, Señor, por lo que vas a continuar haciendo en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias porque eres un Dios presente, un Dios que continúa trabajando en nuestras vidas, formando nuestro carácter, Señor. Te damos gracias por cada prueba que estamos viviendo, Señor, porque sabemos que tú no la desperdicias y que tú la vas a usar, Señor, para sacar lo mejor de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.